Amigos televidentes, buenas tardes. Para nosotros un verdadero placer, como cada domingo, volver a compartir con ustedes en su programa Actualidad Fiscal, Tecnológica y Financiera, como cada domingo de 4 a 5 de la tarde por televisión. Nicolás, buenas tardes. Buenas tardes, Matos. Así es, muy buenas tardes a todos. Hoy, Matos, vamos a tratar varios temas, dentro de los cuales tenemos lo que es un análisis de lo que sería la ley de amnistía fiscal 4620, que pudiera creerse, Matos, que es un tema que ya está desfasado, que la amnistía finalizó, pero realmente la realidad es que la amnistía sigue vigente, ya que habían unos articulados en los cuales iban a afectar lo que es el periodo fiscal 2022, y es todo aquello que trata sobre tanto los aumentos como disminuciones de activos que iban a tener un tratamiento en la contabilidad y que la ley establecía un procedimiento. Así que eso es correcto. Como todos sabemos, el proceso de revalorización trajo consigo varias aristas. Entre ellas, no solamente la parte de la revalorización para capitalización, sino que traía consigo un proceso posterior a la aplicación de la ley de amnistía que incluía que los inmuebles tendrían que pasar por una fase de tiempo para poder ser enajenados, transferidos, vendidos, pero sobre todo que en este 2022 debía de pasar por el proceso de capitalización. Bajo su experiencia, primero como contador, después como abogado, ¿cuál sería el procedimiento en las dos áreas, contable, financiera y legal, que daría el traste con la culminación del proceso revalorización, capitalización? Bueno, mira, Matos, en el artículo 4 de la ley 4620 y el reglamento, o la norma, pues fue a través de una norma que se estableció el procedimiento. 0420. 0420, correcto. Se establecía, primero, tú sabes que la ley de amnistía establecía dos vertientes. Una que era para la inclusión o disminución de partidas dentro del balance, tanto de activo como pasivo, y que esta inclusión o exclusión o aumento y disminución de los activos te iban a dar un resultado en el capital. Iba a tener un efecto, Exacto. Positivo o negativo. Si tú ibas a disminuir activos, por ejemplo, ibas a tener una pérdida en el capital. Sí. Y la misma norma te decía que debía registrarse contra los beneficios acumulados. Ahí no había ningún problema. Porque simplemente tú ibas a considerar esa disminución directamente en los registros de tu contabilidad, en tus estados financieros y en la declaración jurada del periodo donde tú te amnistiaste. Una especie de ajuste de reclasificación. Correcto. ¿Dónde es que está, diríamos, la situación que todavía permanece vigente? Que cuando tú hacías una adición de activo, que de hecho pagaba un 2% de eso, la ley establecía que tú deberías llevarla a una cuenta que se llamaba revalorización. En la parte de los activos. En la parte de los activos, bueno, en la parte de los activos no, en la parte de los activos tú ibas a adicionar directamente. No debías llevarlo como revalorización, como se hacía anteriormente a la ley. Anterior a la ley, si tú revaluabas, tú tenías una cuenta separada en la partida de balance. Con esta no. ¿Por qué se tomó en cuenta esto? Porque ese valor que tú ibas a revaluar, tú podías depreciarlo. Entonces, si lo tenías separado en una cuenta de revalorización, entonces iba a tener que depreciar las dos partidas. Entonces, tú podías incluirlo a dos fases. Me refiero a la fase que usted dice, que es la parte de la inclusión del activo que no lo tenía reconocido, o lo estoy reconociendo, que inmediatamente lo incorporo, forma parte de mi base de activo y también lo puedo depreciar. Esa es una. La otra es cuando se revaloriza bajo el esquema vieja escuela que conocemos. Correcto. Entonces, con la ley, tú simplemente aumentabas la partida de activo en el balance e incrementaba en la parte del capital con una cuenta que se llamaba revalorización. Superávit. Superávit por revalorización. Correcto. Perfecto. Ahora, ¿qué decía la norma y la ley? Que ese superávit por revaluación debería, para que tuviera aplicación la amnistía, tú tenías que, al año siguiente de acogerte a la ley, recuérdate que la ley se hizo a finales del 2020, noviembre, diciembre, finalmente se aprobó
y comenzó a aplicarse en el 2021, hasta septiembre creo, Sí, correcto. que era el 2021. O sea que ciertamente la amnistía se iba a tomar en cuenta a partir del 2021. Ahí era que tú ibas a hacer tu registro, ahí era que la DGI te iba a aprobar tu amnistía, tú ibas a hacer el pago y entonces ibas a hacer los registros, que es lo que te planteo con respecto a la parte que se refiere a los activos. Tú hiciste un aumento, la inclusión o aumento de los activos, tú suponiendo que tú ibas a aumentar un activo a $1 millón de pesos, tú ibas a afectar tu cuenta de activos y además iba a crear dentro del patrimonio una cuenta que se llama superávit por revaluación. Pero la norma te decía que ese superávit por revaluación tenía que capitalizarse al año siguiente o llevarse como parte del capital, que es la parte que afectaría a partir de este año. De no hacerse así, entonces se reversaría el efecto de la amnistía. De esa parte. De esa parte. Posición anterior. Posición anterior. ¿Qué sucede? Que la mayoría o todas las empresas que se acogieron a la ley de amnistía, producto de un aumento de sus activos, para este año tienen que hacer un aumento del capital por el mismo monto que se le aprobó la amnistía. ¿Cuál es el procedimiento desde el punto de vista legal? Simplemente hacer una asamblea general extraordinaria donde se apruebe un aumento de capital por el monto de esa revalorización, aunque se puede hacer por un monto mayor, porque si tú tienes beneficios acumulados de otro periodo y quieres aumentar tu capital por el valor mayor, pues incorpora. Perfecto. Pero suponiendo que tú nada más tengas que hacer una revalorización 10 millones de pesos, por ejemplo. 10 millones de pesos, tú entonces convocas una asamblea extraordinaria, se aprueba esa revalorización, ese aumento de capital, perdón, se pagan los impuestos y se hacen los registros. Entonces, ¿cuáles serían los registros? Sacar de la cuenta de revalorización contra el capital suscrito y pagado. Un débito de revalorización y crédito a capital. Correcto. Contablemente. Así es. Bien. ¿Cómo sería el enfoque de la repartición de esa nueva cuota accionaria? ¿En base a la participación porcentual anterior o habría algún tipo de modificación en caso de que haya una recomposición no solamente por las nuevas cuotas, sino por la redistribución de acciones? Muy buena pregunta. Mira, este aumento de capital que fue producto de esa revalorización, lógicamente los accionistas o socios, dependiendo que sea una SRL o SA, pueden distribuírselo por dividendo, porque la ley no lo prohibía. Y lógicamente va a estar en función del nuevo capital. Los porcentajes van a ser lo mismo, porque tú sabes que cuando se hace un aumento de capital es proporcional a la participación de cada socio accionista, o sea que ahí no hay ningún tipo de... ¿En base al anterior? En base al anterior, correctamente. Correcto. Otra pregunta con relación a esa parte. En el caso hipotético, por ejemplo, de que el efecto no haya sido por inclusión, sino por revalorización, o si haya sido por inclusión, pero un bien categoría 1, ¿podría la empresa transferir, enajenar, vender el bien antes de la inclusión de la revalorización o no podría hacerlo? La norma estableció un procedimiento cuando tú hacías una revalorización de un activo, de un inmueble, ¿verdad? Donde estableció que si tú ibas a enajenar ese bien en el periodo siguiente, o sea, en este año 2022, tú tenías que reducir en un 20% ese nuevo costo revalorizado para los fines de tú transferirlo o enajenarlo. Inclusive se iba un poquito más lejos. Te decía que cuando se hiciera una transacción con esos bienes revalorizados, en ningún caso te puede dar pérdida en esa transacción. O sea, era isofacta la ganancia de capital. Era isofacta la ganancia de capital. Hipotéticamente, en el ejemplo que pusimos de los 10 millones, si yo decido transferir, por ejemplo, un inmueble categoría 1 como tal, un bien que sea una edificación, basado en ese aspecto,
mi costo histórico no hubiese sido ya los 10 millones, sino hubiese sido 8 millones. Para fines de transferencia. Para fin de la transferencia. Y en ningún caso debes transferirlo Menos de 8. Por menos de esos 8 millones. Interesante. Le hago la observación porque, como usted decía ahorita, muchos de nuestros colegas, sobre todo contadores asesores, entendíamos que ya el proceso culminaba con el efecto revalorizado de inclusión. No ha terminado, y sobre todo, Matos, que automáticamente tú transfieres ese bien al año siguiente de la amnistía, que en este 2022, tú tienes una ganancia de un 20%, porque Sí. recuérdate que en el caso de los bienes inmuebles, para que la DGI pudiera aceptártelo en el proceso de amnistía, tú tenías que presentar una tasación, y en esa tasación te iba a reflejar cuál es el valor de mercado de ese inmueble. Sí. Entonces, si tú lo actualizada, si tú lo vas a transferir, tú no puedes tener la excusa de que realmente tú lo transferiste por un valor menor que el que tú mismo habías dicho en la amnistía. Si que la era tasación dijo valor. 10, ya yo sé que mi valor de mercado es 10, pero mi costo histórico va a ser 8, Así mismo. técnicamente. Así mismo. Eso es un buen enfoque porque, Nicolás, trae mucho a confusión el tratamiento, sobre todo de la revalorización post la amnistía o el efecto de la inclusión post la amnistía. Hay otro aspecto importante, Nicolás, que tenía que ver con el efecto de los saldos a favor. La misma ley de amnistía, bajo la norma de reglamento que usted especificaba, de manera tácita, establecía que para el 2020 todo aquel que se amnistiara, que iba a tener como efecto prescriptivo los años anteriores, Hasta el 20 para hasta el atrás. 2020, correcto, el saldo a favor que se generase en ese año no iba a poder ser considerado. ¡Oh, sorpresa! ¿Qué pasó con gran parte o la mayor parte de los contribuyentes que por causa o efecto, Se olvidaron de que se amnistiaron. acción u omisión, se olvidaron de que ese saldo a favor había que excluirlo? Y lo incluyeron. ¡Oh, sorpresa! 2022 por el efecto posterior a la amnistía, porque O sea que esos contribuyentes, cuando hicieron su declaración del 2021, debieron dejar de lado el saldo a favor. Entonces, no estaba tácitamente establecido. estaba tácitamente establecido, y muchos contribuyentes, por error u omisión, lamentablemente arrastraron otra vez el saldo a favor. Y como tú sabes, la DGI ha estado notificando esos contribuyentes con, diríamos, el agravante de que entonces te va a afectar la parte que se refiere a los anticipos que tú has estado pagando hasta la fecha. Es correcto, hay un recálculo. Hay un recálculo de eso. O sea que nosotros le recomendamos, sugerimos a los colegas contadores, asesores fiscales que están en esa situación de que se acogieron a la amnistía y que por error no declinaron el saldo a favor, que deben hacer una rectificativa para renunciar a ese saldo a favor, porque en cualquier momento, aunque la DGI no lo haya notificado, en cualquier momento puede llegar esa comunicación diciendo de que ese saldo a favor. No, y que conociendo uno, por ejemplo, por experiencia, lo que hemos visto en las últimas 2 semanas, conociendo uno lo que es el cruce de información, obviamente ese sistema, todo el que tiene la marca de amnistía, automáticamente le va a generar la notificación. Así es. Aún no tenga saldo a favor. No, y que hemos estado viendo que en el caso de la gestión de nuestro amigo Luis Valdés se ha eficientizado el cobro de los impuestos. Sí. O sea que ha sido parte de lo que diríamos que es el logro de su gestión. Con relación a esa eficiencia en el efecto de la recaudación y sobre todo en la parte del procedimiento tributario, yo quiero que hablemos en el segundo bloque, porque según vemos los números en términos económicos, la administración tributaria es una de las grandes responsables de ese aumento de los números, sobre todo en términos de recursos, pero sobre todo en eficiencia recaudatoria. Yo quiero que en el segundo bloque tratemos esa parte. Perfecto.